Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Conexión Global. Nos acompaña una canción de finales de los años 70, muy conocida del grupo Kiss, conocida como I Was Made for Loving You. Bastante particular esta canción, tiene una historia bien entretenida. Cuenta la leyenda urbana que este grupo, liderado por Desmond Child, tenía una especie de problemática interna con los productores en su momento, los cuales les pedían constantemente el poder renovar y cambiar un poco el estilo de música que estaban desarrollando para poder hacerla más comercial. Recordemos que Kiss tiene una forma bien particular de hacer música. Y resulta que cuenta la leyenda que Paul Stanley, junto con Desmond Child, para demostrar a los productores que podían hacer música muy fácilmente, absolutamente de la nada, se encerraron y en un par de horas se encargaron de escribir esta canción que se transformó en el hit de Estados Unidos y del mundo entre 1978 hasta 1979 aproximadamente. Entonces fue parte de las características de la industria, parte de la mitología que siempre ha caracterizado este tipo de temas. Vamos a esperar a que nuestra invitada se conecte. Ya tenemos una tremenda invitada, Constanza Constanza Guerrero, que es presidenta de la Fundación Suma Esperanza, que nos vamos a estar comenzando y comentando la relación entre el sector público y el sector privado en Chile. Ahí se está conectando Constanza. Vamos a aceptar. Ya, se está conectando. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿se escucha bien? Sí, te escucho bien, pero no te veo. Ah, no me ves. Ah, complicado. ¿Tú me ves? ¿Ustedes me ven? Yo, yo te veo, estás, Ah, ya. sí, estás con una luz un poquito fuerte, pero no importa, no es, no es gran cosa, debe ser por... Sí, no, pero es normal, es por el tema de los reflejos acá. Sí, Oye, Constanza, muchas gracias por tu tiempo, gracias por aceptar la invitación a este programa. Eh, Primero que todo, espérate, me están diciendo que se escucha un poquito bajito, así que vamos a tratar de subir un poquito el volumen a la conexión, a ver si se logra escuchar mejor. Bueno, yo le estaba comentando a la gente que se está conectando en estos momentos que Constanza es presidenta de la Fundación Suma Esperanza. Eh, y básicamente el día de hoy vamos a hablar del rol de la sociedad civil, no solamente de las fundaciones, sino también de distintas organizaciones, iglesias, que básicamente son parte fundamental de encontrar soluciones dentro del mundo privado a problemas públicos, cosa que también se ha visto bastante, que no estábamos cayendo, cosa que se ha visto un poco complicada este último tiempo por que ha sido un sí, tema que ha golpeado totalmente. fuertemente las repúblicas en este aspecto. Pero primero que todo, Constanza, cuéntanos un poquito de qué se trata tu fundación, cómo partió la idea, cómo partieron llevando esto a cabo y, bueno, básicamente cómo ha sido tu experiencia tratando de brindar una solución a una temática muy importante en el sector público. ¿Cuáles han sido los principales desafíos y dónde vienen las brechas a futuro con esto? Sí, bueno, primero que todo, dar las gracias, Felipe, por invitarme a esta entrevista. Dar las gracias a los que están ahí viendo también. Y bueno, comentarles que efectivamente soy presidenta de la Fundación Suma Esperanza, fundación que se dedica a educar sobre la temática de donación de órganos. Realizamos charlas sobre esta temática en establecimientos educacionales, tanto como colegios, así como también proyectos como universidades.
el foco que tenemos es poder educar a la ciudadanía en esta temática para que el día de mañana puedan tomar decisiones conscientes e informadas sobre la donación de órganos, ¿ya? Ya. Eso como a rasgos muy generales de lo que nosotros hacemos. Ahora, la pregunta que me hiciste era como, ¿por qué partí la fundación? Ujú. Eh, si no me equivoco, bueno, esto comenzó el año 2018 con, bueno, yo soy administradora pública, primero que todo, una vez que empecé a estudiar la administración pública, me gustó mucho el tema de la sociedad civil, cómo podía aportar desde como ciudadana. Y bueno, ahí tenemos que remontar años atrás, en el año 2011, cuando yo estaba cursando mi cuarto medio, y conocí a una compañera en el colegio, que Ya. era mucho más chica que yo. Yo tenía 17, 18 años, estaba a punto de salir del liceo, y ella estaba ingresando al liceo. Tenía 13, 14 años. Ya. Y resulta que Ujú. eh, ella necesitaba un trasplante de órganos y yo en ese momento, a esa altura de mi vida, con 18 años, no sabía lo que era una donación de órganos, no sabía en qué consistía el trasplante y fue ella quien me explicó toda esta temática de la donación de órganos. Bueno, pasaron los meses, ella fue empeorando su salud, ya fue cada vez más crítico y lamentablemente pasó a ser prioridad nacional, salió en todos los medios de comunicación y nunca llegó el donante. Así que falleció con 13, 14 años, lo cual igual Mm. me afectó mucho en el sentido que decía cómo gente como ella fallece esperando un órgano, siendo que todos los días a diario muere gente. Y a raíz de eso también yo me hacía la pregunta, o sea, yo tengo 18 años y yo nunca sabía, o sea, nunca me habían hablado de la donación de órganos, yo no había escuchado ese tema, no sabía en qué consistía, entonces como que me planteé este problema en nuestra sociedad, que efectivamente no había educación, no había información a mano, efectivamente hoy en día tenemos un internet mucho más ágil y rápido a lo que nosotros teníamos, bueno, cuando yo estaba en el colegio. Ujú. Sin embargo, de todas maneras sigue siendo un tema súper poco hablado hasta en la actualidad. De vez en cuando se hacen campañas de concientización del tema, pero creo que estamos muy año luz de poder generar una nueva cultura en esta temática y para eso se creó la Fundación Suma Esperanza. Perfecto. O sea, la fundación nace en base a una experiencia personal, pero en realidad de una temática que es importante, pero que mucha gente no ve. Yo creo que hay varias personas que todavía le tienen bastante miedo al tema de la donación de órganos, un poco por cultura, un poco también por Claro, tradición. Entonces falta ese como vínculo. Y cuéntame, ¿cómo llegaste? totalmente. Sí, ¿cómo fue tu primera experiencia con el sector público? Cuando creaste la fundación y empezaste a ir a trabajar y empezaste a golpear las puertas en los colegios para empezar a dar tus charlas. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Yo aquí voy a ser súper honesta. Yo creo que el ser administradora pública me sirvió mucho para saber cuáles eran como mis oportunidades y cuáles, por ley, las instituciones me tenían que contestar, por ejemplo, por ley de lobby, por ¿Ya? ejemplo. Y eso me ayudó Ujú. bastante, porque uno al salir, bueno, en mi caso, y estoy hablando solamente como yo, como Constanza Guerrero, son mis palabras, pero yo cuando salí de la universidad con una idea, con un sueño, que efectivamente lo puedo concretar, eh, toqué las puertas, salí con una hoja, con una idea en la mente, con una pasión, con una vocación, y sí puedo decir que al principio muchas instituciones públicas me apoyaron, porque obviamente era novedoso, no se había creado ninguna organización como la Fundación Suma Esperanza Ujú. que educara en esta temática. Fui tocando distintas puertas y efectivamente todos me daban el apoyo institucional, lo cual obviamente que a mí, a la Fundación Suma Esperanza, nos subía el profesionalismo teniendo respaldo de distintos ministerios, de presidencia, entre otras cosas. Ahora, lo fuerte y el desafío que sí tenemos actualmente es el tema monetario. O sea, a nosotros nos pueden decir como, oye, está súper buena la idea, nosotros como ministerio no alcanzamos a poder cubrir esta parte y nosotros somos como el ente entre la sociedad civil y las instituciones y podemos cumplir ese rol, Ujú. pero sin financiamiento igual es súper difícil. Eh, es súper difícil
poder llevar a cabo un proyecto como tal si es que no tenemos un financiamiento eh, anual, por ejemplo. En ese sentido, puedo decir que nos ha fallado un poco la institucionalidad propiamente tal. Se ha tocado varias veces las puertas, pero sin embargo igual hemos tenido respaldo, hemos ganado como, bueno, por presidencia también hemos estado trabajando, pero debo destacar que es difícil para las instituciones sin fines de lucro. Ya era difícil antes del tema de los convenios Ujú. y ahora ya del año pasado, con este problema de contingencia nacional que pasó, más nos ha costado, y no solamente en nuestra fundación, sino como a todos nos tocó esta temática. Así que sí, ha sido súper difícil, pero aquí estamos, así que tocando nuevas puertas, buscando nuevas opciones, reinventándonos. De eso se trata, eso es como las instituciones de las fundaciones sin fines de lucro. No, me imagino que sí. O sea, bueno, primero que todo, nosotros somos colegas, también soy administrador público. No sé cómo se hayan dado las cosas, particularmente cuando tú estudiaste, pero el rol de la sociedad civil no se toca mucho en el ámbito de la administración pública universitaria. O sea, la preparación que se le da a los profesionales es básicamente para la administración de los recursos que tiene el Estado, pero no te preparan para poder generar vínculos, para poder generar un esquema de colaboración público-privada de manera constante. Muy distinto a lo que pasa acá en Estados Unidos, donde existen líneas completas de especialización para poder trabajar en las organizaciones sin fines de lucro. ¿Tú crees que en Chile, dónde están los principales desafíos en ese aspecto? Más allá, por ejemplo, de poder incorporar estos elementos dentro de las mallas curriculares, tal vez no solo de los administradores públicos, sino también de otras carreras que prestan servicio en un futuro al Estado. ¿Dónde está la brecha? O sea, yo creo que es lo mismo que tú acabas de mencionar, o sea, obviamente deberían estar las mallas, sobre todo como la administración pública propiamente tal. Ahora también darle un espacio para visibilizar qué es lo que nosotros hacemos y qué rol cumplimos en la sociedad. Hoy en día las fundaciones están muy manchadas y poder generar una organización sin fines de lucro para alguien que, por ejemplo, yo cuando empecé con las organizaciones sin fines de lucro, lo hice porque tomé cursos, porque prácticamente yo me eduqué por videos, cursos, capacitaciones. Y como tú dices, en la malla curricular no existe. Y en la sociedad y en el rol que tenemos hoy en día, hay muy poca visibilidad dentro, bueno, como fundaciones propiamente tal. No sé si, bueno, no sé cuándo te fuiste tú de Chile, pero hace unos años atrás comenzó desde el Ministerio del Interior, se abrió como un nuevo departamento que es como de la División de Organizaciones de la Sociedad Civil, que es dos. Ese departamento yo lo conocí hace 2 años atrás, 3 años atrás, y bueno, es el encargado de apoyar a las organizaciones sin fines de lucro, que si bien tienen un rol súper importante, que ahora están como mostrando más a las fundaciones, de hecho tienen como capítulos que van a donde las fundaciones o corporaciones y graban qué es lo que están haciendo, las actividades y promueven esta actividad. Sin embargo, quiero destacar que, claro, o sea, toda ayuda es bienvenida, pero quiero ser clara que las organizaciones sin fines de lucro nos cuesta mucho poder mantenerlas vivas cuando no tenemos un respaldo constante. Y ese respaldo constante ya era difícil hace 2 años atrás o un año atrás, y ya con esto de la contingencia del tema convenios, nos ha costado mucho más. No, sin lugar a dudas, se ha hecho complejo el poder sostener el rol, porque en realidad no solamente en Chile, esto es algo que pasa bastante en América Latina, la creación de fundaciones, corporaciones sin fines de lucro, se utiliza bastante en la región, hablo de México hacia el sur, como una forma o como una extensión normalmente del ejercicio de los partidos políticos. Y no es algo que hayamos inventado en Chile, es algo que viene también desde cierta filosofía hace algunos años atrás en España, se da bastante en México. Entonces se entremezcla mucho el rol de lo que se podría decir la filosofía anglosajona de las fundaciones sin fines de lucro, que dicho sea de paso, se implementó bastante en Chile en los primeros años del siglo XX a través de distintas
sociedades de socorro, que eran las que sostenían los hospitales, por ejemplo, y que con el tiempo, en la medida que los estados fueron creciendo y que se fueron fortaleciendo, se hicieron cargo de se hicieron cargo de esas tareas, instrucción primaria, colegio y cosas por el estilo, pero antes todas esas dependían de fundaciones, y esas fundaciones dependían normalmente de aristócratas, o sea, pertenecía a gente de mucho dinero que podía sostenerlas. Entonces, ahora hay una disociación importante entre el rol de la sociedad civil en los asuntos públicos y también de qué manera la sociedad civil apoya a la misma sociedad civil, porque en realidad las fundaciones, la inmensa mayoría dependen 100% de recursos públicos, o sea, no existe un vínculo, por ejemplo, en el mundo empresarial, no solamente con las grandes empresas, sino que también las medianas empresas y las pequeñas y medianas claramente se ven mucho más limitadas, por decirlo así. Pero son muy pocas Pero hay, las que usan como recursos del Estado, o sea, como que puedan como subsistir como por casi un 100% desde el Estado, son muy pocas. Obviamente que existen y son las más grandes también, pero quienes somos más chiquititos igual nos cuesta llegar hasta ahí, po. o sea, en base a puro proyecto y cosas por el estilo, son lo que básicamente le está generando como el giro del negocio, por decirlo así. Claro, ¿no? Y a través también de socioempresas, pues como efectivamente lo que estáis diciendo. Dentro de las bueno, de las fundaciones tienes distintas vías como para poder financiar. Y claro, o sea, en el punto exitoso al máximo, obviamente, sería que un gran porcentaje te lo pudiera subsanar desde el Estado. Tener ese apoyo económico desde el Estado. Pero no siempre pasa en fundaciones como, de hecho, ahí voy a tocar un tema que no lo había hablado, que bueno, a raíz de esto existen los concursos públicos, que uno Ujú. puede postular durante el año, que bueno, van diferentes enfoques, etcétera. En el caso de las fundaciones que son como la mía, que no solamente yo tengo este problema, sino que son varias más, que tocan la temática de salud, por ejemplo, y que está relacionada con educación. No existe ningún proyecto, o sea, ningún fondo concursable que tenga un lineamiento que nosotros podamos postular. Y ahí viene como un problema ya de raíz, donde a nosotros ya se nos dificulta mucho más poder obtener los recursos desde el Estado. Si bien uno puede pedir como estos apoyos, subvenciones que nosotros también hemos adjudicado, pero ahora propiamente tal, buscar apoyo directo desde los ministerios o desde los fondos concursables es mucho más difícil cuando no hay un lineamiento que te ponga prioritario por ver temas de salud. Por ejemplo, donación de órganos. Perfecto, Entonces ya la perfecto. postulación tú bajas mucho puntaje porque tu proyecto no está dentro de los lineamientos prioritarios de ese fondo, ¿se Sí, no, entiende? no, perfectamente. O sea, básicamente las fundaciones, en el caso particular tuyo, además de tener que buscar específicamente fondos públicos, tienen que buscar fondos públicos en fondos específicos, con ciertas características específicas que no siempre se pueden cumplir. O sea, de repente hay fundaciones que son más transversales o hay algunas Exacto. bien O sea, especializadas como yo la creo que tuya esa que es en la realidad vía. no encuentran. Yo ¿Perdón? creo que esa es la vía. Al final tienes que como tomar varios lineamientos y no solamente con uno. En el caso de nosotros, que es como donación de órganos propiamente tal, es muy difícil poder postular un fondo que tenga ese lineamiento. Sí, o sea, a eso otra dificultad más para poder trabajar con el Estado. O sea, es No, sí, complejísimo. eso te digo. No, y se va sumando varias cosas. Oye, Constanza, yo te quiero hacer una consulta, que en realidad es una pregunta bien interesante que nos surgió hace un par de semanas atrás. Tuvimos la posibilidad de tener acá también en este programa a Claudio Pardo, quien es el director de un emprendimiento y una página bien interesante que se llama Ciudadano Tributario, que hablaba bastante sobre el masificar lo que significa la carga tributaria, el rol de los impuestos en Chile. Y me hace un comentario que me pareció súper interesante. Me decía que debería existir una ley, un marco legal que fomentara el financiamiento hacia las fundaciones en general, porque el 80 al 90% de las fundaciones fundamentalmente utilizaba profesionales y mano de obra femenina, y que por lo tanto la brecha de desigualdad que normalmente se trabaja se podría
estrechar, por decirlo así, si es que se fomenta y se desarrolla este tipo de organizaciones. En tu experiencia, ¿tú crees que esto sea efectivo? O sea, tú ves más mujeres, no solamente profesionales, sino que también gente de oficio y cosas por el estilo, se sienten más cómodas, tienen más flexibilidad trabajando en corporaciones, en fundaciones. Mira, por lo general, y en base a mi experiencia, creo que efectivamente sí he trabajado siempre con más mujeres que hombres en la fundación, nunca lo había pensado, de hecho. Sin embargo, tengo que destacar que los hombres que han estado en la fundación han sido muy proactivos, muy buenos compañeros, no hemos tenido ningún problema como de, de trabajo, por decirlo así. Pero ahora que me doy cuenta, efectivamente, la mayoría de los años, y de hecho actualmente que no estamos activamente, somos puras mujeres, y haciendo como, ¿Mm? recordando como mis colegas que también tienen sus fundaciones, efectivamente son muchas más mujeres que hombres. Y de hecho igual hay una fundación que no sé si la conocen y que si la pueden invitar, ojalá, bienvenido sea, que se llama Mujeres Impacta, que de hecho ellas es una red de mujeres que juntan a todas las emprendedoras de causas sociales y que también es una agrupación bien chora, bien power. Pero mira, Felipe, no lo había pensado nunca. Me acabas de mostrar algo que con experiencia y recordando, efectivamente sí, o sea, tiene mucha razón. Sí, de hecho, mira, Ah, dice, las mujeres tienen el don del servicio más desarrollado, parece. Yo por lo menos estoy muy cómoda con mi equipo, somos muy flexibles, pero insisto, o sea, los hombres que han trabajado con nosotros también han sido flexibles, buenos compañeros, o sea, como que no tienen ningún problema en ese ámbito, pero sí, y no te podría decir por qué, pero en estos 5 años efectivamente trabajamos con más mujeres que mira hombres. qué En la interesante. fundación. No, Sí, completamente. Le vamos a decir a Claudio entonces también para que te entreviste para sus futuros papers, para que te tome también en sí, totalmente. consideración. Y de hecho, yo me recuerdo un poco, no hace mucho tiempo atrás, cuando salieron las publicaciones de la Premio Nobel de Economía, la Claudia Goldin, que hablaba, y ella estudió bastante, el tema de las brechas de género, dio una cápice especial sobre las organizaciones sin fines de lucro. Claro, acá en Estados Unidos y en Europa, y básicamente también en la cultura anglosajona son muy distintas. Ella hablaba bastante sobre el rol de la mujer en servicios que son terciarios, como se conoce. O sea, básicamente, como bien dice Voz Liberal ahí, la industria de los servicios, la industria del cuidado, la industria de la educación, y en ese sentido las fundaciones y las corporaciones permiten que las mujeres tengan un mayor espacio de participación porque son también instituciones que son más flexibles. Son más flexibles en horarios, son más flexibles en poder acomodar el no trabajar jornadas completas, sino media jornadas, un cuarto de jornada, dependiendo dependiendo de las características. Entonces, claro, nosotros también en Chile, considerando que somos parte de un mundo global, obviamente tenemos que, y también hemos sido parte importante de este proceso. Ahora, ¿cómo fomentamos las fundaciones? Eso puede ser una pregunta un poco incómoda para algunos. Porque claro, yo insisto, en América Latina las fundaciones siguen siendo vistas como una extensión de los partidos políticos. Entonces, ¿cuál crees tú que es la principal característica que tiene la sociedad civil chilena que todavía desconfía, más allá de la contingencia, que todavía desconfía un poquito del rol de las fundaciones, tal vez salvo algunas, como dices tú, las más grandes, como por ejemplo se me viene a la mente inmediato la Fundación Teletón, Claro. pero la Fundación Teletón tiene 20 años de confeti, entonces claramente ya está bien enraizada, por decirlo así, en la memoria colectiva chilena. Entonces, ¿qué le falta a la sociedad chilena a tu gusto? O sea, yo creo que hasta hace un año atrás las fundaciones sí se creían las fundaciones, se creían el objetivo de cada fundación, por lo menos era mi perspectiva, o sea, siempre lo vi así, creo que generábamos confianza, ahora ya también va en el tema de cada fundación, cómo ve, cómo trata y trabaja el tema de la transparencia con los socios, con empresas, eh, con la contraparte específica. Pero siendo sincera, Felipe, para mí sí se creía en las fundaciones y sí había confianza hasta ese un año atrás. Eh, Ahora obviamente que por temas ya de contingencia se fueron manchando,
Hoy en día ya el tema de las fundaciones y corporaciones está súper manchado, pero creo que sí, y esto se me da la cabeza, o sea, estoy hablando en voz alta. Sí, por favor, Pero con igual confianza, digo, con o sea, confianza. Ujú. claro, pero igual digo que, por ejemplo, de qué ayuda, o sea, de qué forma nos pueden ayudar hoy en día con todo lo que está pasando con el tema de fundaciones y corporaciones, es desde el Estado ayudarnos. O sea, más allá de financieramente, quizás sí generar más propagandas para las fundaciones, sí, y hablo en voz alta, quizás esto es súper poco lógico, pero creo que de alguna forma sí se podría llevar a cabo de una forma más eficiente, pero sí generar quizás un listado de fundaciones que sí están al día con sistema tributario, con las memorias, con los balances generales, cosa de poder marcar las fundaciones que en verdad sí hacemos el trabajo y que diario cumplimos con las reglas, para no caer en el mismo saco de quienes en verdad no hicieron la pega. Y que lamentablemente por problemas externos, al final todos pagamos el pato, ¿se entiende? Creo que ya el departamento 2 que les mencioné anteriormente tiene un papel súper importante, un rol importante que ayuda y fomenta las actividades de cada fundación. Creo que es un gran paso, pero siento que estamos muy al debe, sobre todo con el tema de lo que pasó hace un año atrás, que hoy en día todas las fundaciones están todas manchadas, y las empresas también, o sea, no sé si conocen el tema del certificado de nación, pero uno cuando es fundación, tú puedes prestar un servicio, o sea, más que nada no es prestar un servicio, sino que tú dices como a las empresas, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esta actividad con este proyecto, vamos a beneficiar a tantos niños, etcétera, dependiendo del beneficiario del proyecto, y la empresa dice como, ¿sabes qué? Sí, yo voy, te voy a apoyar, y con un certificado de nación hay una rebaja tributaria para la empresa. Entonces, desde ahí como era el ganche, con las empresas que pueden ayudar también con el tema de las fundaciones. Hoy en día, por el tema de los convenios, también eso se quemó, o sea, como que las empresas dudan mucho de poder tener que ayudar monetariamente a una fundación, por la poca credibilidad, por todo lo que pasó el año pasado, entonces está bien difícil, pero si me preguntáis, yo iría como por esa rama, o sea, darnos más visibilidad, no sé si generar un listado, pero tener un poco más de separación de las fundaciones que efectivamente sí realizamos la pega, y que cumplimos con las normas que nos establecen desde el Ministerio de Justicia, versus las otras organizaciones que lamentablemente están en investigaciones, etcétera. No, me imagino que sí, sí. Exacto. Vos liberal está diciendo Sí. todo. No, pues, ahora podríamos básicamente también crear un registro nacional de fundaciones que sea público, como dices tú, para poder categorizar las que cumplen, las que no cumplen, cantidad de años de antigüedad, para ver si cumplen también con los requisitos mínimos para recibir fondos públicos. Yo estoy pensando básicamente también, por ejemplo, cuando los proveedores se inscriben en Chile Compra, tú puedes revisar el listado de Chile Compra, es público. Entonces tú puedes ver las Claro, características de la, puedes ver las características de la empresa, puedes ver las características, hace cuánto que está en el mercado, cuántas veces ha licitado, cómo ha sido su desempeño. Entonces, por lo tanto, ahí se puede crear también una lógica de credibilidad. Si tampoco es tan tirado de las mechas pensar en la creación de un registro de fundaciones justamente para sí, poder apoyar claro, la credibilidad pública. exacto. Entonces, no, o sea, para mí es una idea súper interesante y en realidad también se podría implementar sin ningún tipo de problema porque básicamente estamos hablando de fondos públicos, o sea, tampoco estamos pidiendo que abran las cuentas a todas las fundaciones, simplemente las que trabajan directamente con el Estado, que son la mayoría. Y hay algunas que cumplen roles bien, bien importantes y bien trascendentes a lo largo del tiempo. Entonces, ahí hay un tema más o menos interesante que, que consideras. Oye, Constanza, yo te quería hacer una consulta como colega, así como administradora pública. Cuando tú tomaste la decisión de, haciendo una medalla de esto, cuando tú tomaste la decisión de trabajar en el sector privado, entre tus pares, entre tus compañeros de generación, profesores o cosas por el estilo, ¿cómo fue la recepción? ¿Encontraron algo bueno? ¿Encontraron algo extraño? ¿Que estabas abriendo camino? Mira, yo creo que cuando comencé con la temática de la fundación, yo ya había salido, o sea, había salido el año 2017 y el 2018 comencé como a gestionar esto como la experiencia de la fundación.
Fueron pocos los profes que supieron, sin embargo, como los que supieron, obviamente que me dieron como el apoyo para crear esta organización. Eso como destacado. Por otro lado, también la misma universidad donde yo salí me ha, de hecho sí, eso reconocerlo también, que me ha ayudado mucho de distintas áreas, sobre todo como marketing, publicidad. Hemos trabajado mucho colaborativamente, entonces igual como destacar eso. Y amigos y familia, yo creo que siempre que me vean feliz, la decisión que tome, siempre me van a apoyar. Así que cuando yo decidí esto, lo hice con mucho miedo. O sea, yo de un día para otro dije como, esto quiero hacer. eh, y no, no tenía idea cómo hacerlo. O sea, como les dije hace unos minutos atrás, yo, tema de la fundación, tuve que empezar a estudiar sola, o sea, meterme a capacitaciones, cursos, etcétera, para poder ir formando lo que era la fundación, porque yo solamente sabía lo que quería, que era que la gente tuviera educación sobre donación de órganos para que el día de mañana pudieran tomar decisiones conscientes e informadas. Ese era el objetivo que yo tenía, pero no sabía cómo lograr hacer eso. Sabía que por medio de charlas, pero qué institución, cómo, eso fue en el camino. Y, y debo también reconocer y darle las gracias a toda mi red de apoyo que efectivamente hasta el día de hoy siempre me están apoyando con la decisión que tomé, que no fue fácil tampoco, o sea, como que yo sabía que era lo que quería, pero también eh, estaba dejando de lado como el tema de meterme de lleno en la administración pública, que al final había estudiado 5 años en eso para hacer eso. Así que eso, destacar todo el apoyo que he tenido este tiempo. Y de hecho, hay como comentarles también que ahora estoy desde el otro lado, tengo a mi padre en la lista de espera, que pensé que nunca me iba a Ya. pasar. Así que ahora estoy desde la otra vereda esperando un donante para mi padre. No, complicada la situación, entonces. Ojalá que pueda funcionar. Acá nos preguntan consejos para los que están en proceso de también crear su propia fundación. ¿Alguna experiencia, algún tips, algo especial, algo que te haya marcado durante el proceso de crear tu fundación? No, yo creo que hay que leer harto, hay que capacitarse. Yo creo que lo que más que el mejor consejo que yo puedo dar es que hay varias instituciones, hasta fundaciones que imparten estas capacitaciones para poder formar y crear tu organización sin fines de lucro. Que si bien ahora yo puedo decir como no, es igual, yo lo encontré como un proceso más fácil. Es muy común que te puedas como equivocar en ciertas cosas que el día de mañana, por ejemplo, el estatuto, creación del Ujú. estatuto, por ejemplo. Eh, lo limitas tanto o no sé, te equivocas en algo y después cambiarlo igual es como problemático, largo, tedioso, etcétera. En temas tributarios también, entonces el consejo que yo puedo dar es que no lo hagan solos, o sea, pueden hacerlo solos, pero siempre y cuando hayan tomado como capacitaciones y sepan cuál es la dirección que tienen que tomar, ¿se entiende? Y lo otro como consejo, y eso en verdad yo lo digo como Constanza Guerrero, es que yo creo que en verdad uno lo puede desarrollar sin abogados, porque yo lo hice sin abogados. Ya. Lo hice todo como por mí solita. Y me funcionó bien, resultó bien, porque poder desarrollarlo con gente externa también es súper carísimo. Y uno lo puede hacer siempre y cuando estés como capacitada y estés estudiando, informándote y haciendo consultas, porque yo preguntaba por todos lados. Si van a ir a una municipalidad a sacarla, a la personalidad jurídica, hagan todas las preguntas, para eso está participación ciudadana, Videco, para eso también están, así que también darle énfasis a eso, o sea, preguntar no hay engaño y pregunten libremente, porque eso es lo que yo hice, o sea, pregunté por todos lados, hice las consultas todos los días si era necesario, pero en base a eso lo puedo desarrollar. Oh, qué bueno. Eso significa que los primeros pasos se hacen en la municipalidad donde tú quieres instalar la fundación. Claro, sí, desde ahí, bueno, se tiene que formar el consejo directivo, que ahí dependiendo la comuna, me imagino, en la mía eran como, me pedían mínimo tres, tenías que crear el estatuto, y luego venía un ministro de fe, bueno, obviamente tenías que generar un monto financiero, Ujú. crear la institución con un monto financiero, y ya una vez con el estatuto hecho, el ministro de Fe te firma y después ya viene el proceso de sacar la personalidad jurídica, el RUT, el servicio de impuesto interno, etcétera. Ya, o sea, es un procedimiento
procedimiento que se puede realizar, pero que toma su tiempo y hay que prepararse harto antes de. Sí, pero no tengan miedo y si tienen dudas, pregúntenme. He ayudado a mucha gente en esto. Es que te juro, no es difícil, pero me gusta como aconsejar a la gente en este proceso. Porque la mayoría te dice como no, anda un staff de abogado para que te lo haga. Y no es necesariamente lo puede hacer un staff de abogado, uno lo puede hacer. Y si tienen dudas, aquí estoy, les puedo ayudar. Perfecto. Oye, Constanza, dentro de las experiencias que has tenido tú realizando las clases, porque no sé si las clases de concientización las realizas tú, las realizan profesores, ¿cómo es el trabajo con los colegios y cómo ha sido la recepción, no sé, de parte de los alumnos y también de parte de los profesores? ¿Cómo ha sido la recepción de ellos? Sí, mira, ha sido súper buena la experiencia que hemos tenido. Del año 2018, como yo dije, comencé la fundación, pero el año 2019 formalizamos Ok, todo. El año 2018 nosotros partimos con estas charlas, como con contacto directo con nuestros ex colegios, etcétera, para saber cómo era bien percibido la temática de donación de órganos. Como no es un tema que se habla, es un tema delicado. Entonces, como que probamos en distintas comunas, ciertos colegios, ciertos cursos, y como nos dimos cuenta que la percepción era muy bienvenida, había muchas consultas, o sea, nosotros íbamos a un curso, ese curso al final se incorporaba la directora, la orientadora, los profes, al final todos tenían consulta. Y como vimos tanta buena disposición al tema, ujú, eh, decidimos formar la fundación el próximo año. Y hasta ahora, que ya vamos a cumplir 5 años funcionando, eh, he tenido la buena o sea, la buena bienvenida de todos los colegios que hemos realizado los proyectos. O sea, la gente que no quiere participar, no participa por religión, ujú. etcétera, pero se respeta. O sea, más que nada uno de nuestros valores como fundación es el pluralismo y el respeto. O sea, la idea es que nosotros podamos educar, pero no obligarlos Por tampoco. supuesto. Y si no quieren participar de la charla, se respeta. Eh, Sin embargo, cada proyecto que nosotros desarrollamos, el nivel de impacto que producimos en cada establecimiento educacional y en cada ciclo educacional es grandísimo. O sea, los niños cuando uno va a dar esta charla, la mayoría no tiene, o sea, la mayoría dice que sí sabe sobre donación de órganos, pero no sabe qué órganos se pueden donar, que de un donante, por ejemplo, se pueden donar, o sea, se pueden salvar hasta 8 vidas, que de un donante de sangre se pueden salvar 3 vidas. Eh, y datos muy claves que claramente no tenían idea. No, Y bueno, llegan claro, a es lo que conversan, esa es información que no se sabe públicamente. O sea, por ejemplo, yo no sabía que de una donación, o sea, de un donante, perdón, tú puedes sacar hasta 8 donaciones. ¿Eso es lo máximo? de órganos sólidos. Puedes salvar hasta 8 vidas, porque si hablamos de tejidos, puedes donar hasta 50 tejidos. ¿Y cuál es la diferencia entre los órganos y los tejidos? Esto para mí es completamente nuevo, así que por eso estoy en modo Los pregunta. órganos sólidos, por ejemplo, Ujú. el corazón, el hígado, el pulmón, el riñón, el páncreas, que son los Perfecto. donables. Obviamente otros órganos que no se pueden donar. Eh, y ahora, por ejemplo, los tejidos, piel, por ejemplo, cuando de hecho uno cuando, sobre todo el tema de las madres, cuando van a dar a Ujú. luz, en cierta operación se puede extraer no me acuerdo la cantidad de tejido, pero ahí también se puede extraer tejido para poder donar. Y son tejidos de distintas partes, por eso te digo, se pueden donar hasta 50 tejidos, pero ahí me pillaste porque no sabría decirte como los 50 el nombre de cada No, tejido, claro, pero que sé que sí, se no. pueden donar Claro, 50 no, pero, tejidos. pero esa diferenciación yo me imagino que debe ser clave también. Mira, acá nos preguntan, Carolina Soto nos pregunta si una persona de 62 años puede donar. Yo me imagino que sí, o existe una edad máxima para poder ser donante. No, mira, en la ley chilena, todos los mayores de 18 años pasamos a ser donante universal, siempre y cuando no hayamos manifestado en vida lo contrario. Eso como dejarlo como clarísimo. Eh, y no hay límite de edad. O sea, depende obviamente cómo esté la persona
cómo estén sus órganos para ver si se puede donar o no. Pero no existe una limitancia, o sea, no es que porque tenga 62 años o 70 años digan como ya no es donante. Siempre se tiene que revisar como el estado de los órganos y si es viable o no para una donación. Ahora, igual, quiero destacar que acá en Chile, igual tenemos muchas trabas por la ley de donación, y una de ellas es que, claro, hoy en día el único motivo para ser donante de órganos es, o sea, pero no motivo, sino la causa para que tú puedas ser donante de órganos Ujú. es que tú puedas fallecer por muerte cerebral. Y ahí ya reducimos al 2%. O sea, si cualquier otra persona fallece cualquier otro motivo, sea cual sea, no pasa a ser donante de órganos. Y ahí está como la traba, po, de por qué no tenemos tantos donantes hoy en día. Y no O sea, así como, por ejemplo, Europa. Dime. me estás diciendo que la gente que fallece por otras razones, como por ejemplo infartos, por muerte súbita, por accidentes donde la gente claramente fallece, pero tal vez hay todavía hay órganos que son funcionales, o sea, ellos no pueden ser objetos de donación de órganos. Exacto. En Mira que, Chile rige mira esa qué ley. increíble, ¿ya? O sea, Sí. solamente la gente Oye, que ahí ya muere de tenéis infartos como cerebrales puede donar órganos. por muerte cerebral es el único motivo. Y ahí ya bajas al 2% de la población que fallece. Entonces ahí también ves la diferencia notoria que existe, por ejemplo, con España. España no tiene esa ley. De hecho, en España la gente que muere de la causa que sea pasa a ser donante de órgano automáticamente. Y hoy en día la tasa de donación es casi 40%, sí, 40 por millón de habitantes. Nosotros tenemos del 6 al 10 por millón de habitantes. Pero claramente esa ley como que no está muy bien diseñada. No me imagino que, porque esa cuestión es completamente una locura. Y eso sin considerar también, me imagino, sin conocer y ser un experto especializado en esa legislación, que a pesar de que todos los chilenos, somos donadores universales, algo que digamos lo contrario, existen instancias donde la familia se puede oponer a la donación. Eso es muy curioso eh, y muy heavy porque nosotros por ley, desde el año 2020, que empezó a aplicar la ley universal, que es lo que ¿Ya? les decía, uno es donante de órganos una vez que cumple 18 años, siempre y cuando no hayas manifestado en vida lo contrario. ¿Y cómo lo manifestas? Tú vas ante un notario y tú dices, yo no quiero ser donante de órganos, y el notario te hace el registro y el registro civil te ingresa al Registro Nacional de No Donantes. Ese es el trámite que hay que hacer para no ser donante. Ya. O sea, Hasta en la actualidad. está hecho la burocracia para que la gente sea donante. Hacerlo lo más difícil posible el salirse o el meterse en el registro de no donante. Claro. Pero aún ¿Ya? así, a pesar de que ya haya sido publicado en ley oficial, que llevamos años con la ley publicada, hasta el día de hoy la gente se opone, bueno, los familiares se oponen a la donación. Y a mí me sorprendió mucho porque a nosotros las mismas capacitaciones que nos desarrolla el MinSal nos especificaban que ese es el único motivo para no ser donantes de órganos. Y este año una universidad, o sea, perdón, una agencia de publicidad nos contactó y hicimos una campaña chora que de hecho esta semana, la próxima semana va a estar en algunos medios de comunicación, en Metro, de acá de Chile. Ah, perfecto. Y ¿Ya? a raíz de eso nos enteramos que efectivamente es un gran porcentaje que hasta el día de hoy sigue rechazando o negándose a la donación de su ser querido y se valida, o sea, se cumple. Todavía no, por ley, o sea, no hacen efectiva la donación, aunque haya sido por ley, sigue la familia tomando la última decisión. No en todos los casos, pero sí es un porcentaje mayoritario. Lo cual igual también es una, a ver, es algo súper problemático, porque uno fríamente puede decir como, oye, no, pero es que la familia se opone, y está muy mal que la familia se oponga. Pero igual hay que ver la contraparte, o sea, también es un Mm. proceso súper difícil para una familia enterarse en ese momento que su familiar va a ser donante. Siempre y cuando, o sea, y sobre todo cuando no hubo una conversación previa y nunca conversaron cuál era el deseo de la familia, de esa persona, y no tenía, y nunca se conversó en familia.
Entonces también ahí apelo a la comunicación, creo que es un momento muy difícil, que si bien a mí me gustaría que todos fuéramos donantes, también me pongo en el lugar de las familias que nunca tuvieron la oportunidad de conversarlo, nunca se les educó sobre la donación de órganos y de un momento a otro llega una enfermera y le dicen como, oye, ¿sabes qué? Vamos a tu hija, tu tío, tu mamá, tu papá, tu prima, para ser donante de órganos. Entonces, igual es algo súper fuerte, que a pesar por ley obviamente va a querer ser, nos va a apoyar en el tema de aumento de donantes de órganos, sigue siendo muy fuerte para la contraparte. Entonces, igual como que hago el llamado a eso, o sea, ese es el foco de la fundación también. Más allá de buscar obviamente que todos quieran ser donantes de órganos, la misión de nosotros es educar, como para que cuando pasen estas circunstancias, la familia esté preparada y puedan tomar decisiones conscientes e informadas sobre la donación de órganos. Claro. No, qué interesante. O sea, hay muchas aristas metidas en el intertanto y yo creo que la mayoría de la gente no las conoce. Entonces, el rol que cumples tú, el rol que cumple tu fundación en conversar con la gente y sobre todo ir a comentar esto y a concientizarlos en la etapa escolar es muy importante para también crear esta conciencia de que en el momento de partir, independiente de las creencias que uno pueda tener, uno también puede tener una decisión final de poder aunque soy un poco cursi, de entregar vida, de entregar oportunidades a Obvio. otras personas a través de un acto que puede ser totalmente, que es desprenderse de cosas que en realidad tú no necesitas si es que efectivamente crees en cierto nivel de espiritualidad. Así que eso para mí es fundamental. Oye, me avisan por interno que el director de la carrera, porque aquí me dijeron que estudiaste en la Central, en la Universidad Central. Sí, Sí. sí, el actual director, Gustavo Campo, es amigo mío. Fuimos compañeros de generación, así que yo creo que Ah, feliz mira. así que yo creo que feliz te va a recibir. Lo más probable es que Gustavo, porque se integró hace poco, hace un par de meses, no va a conocer tu trabajo, así que sería bueno que lo conversaras con él. Está trabajando y fortaleciendo también bastante cambiar este foco de que la administración pública es solamente trabajar en el Estado y tratar de generar este nuevo rol. Así que después ahí nos ponemos en contacto por interno y te Sí. voy a mandar todos los datos de Gustavo, que en realidad, eh, bueno, ahí me sobraron por la interna que había estudiado en la central. Cosas que Sí, se dan. así veo. Muchas gracias. Cosas Muchas que se dan. gracias. Oye, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa y solamente te quería preguntar ya como para ir cerrando, ¿cuáles son no solamente tus metas, cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que tú esperas de tu trabajo en la fundación, de los trabajos de las fundaciones en general? ¿Cómo vamos a ir recomponiendo esta confianza en el trabajo de las instituciones sin fines de lucro? ¿Y cuál es el rol que se espera para los próximos años de estas instituciones en su trabajo con el Estado? No, yo creo que el fuego que tengo y que siempre va a ser así, por eso partí la fundación, es trabajar en ella, seguir trabajando en este foco que hoy en día es muy poco hablado. Eh, Contra viento y marea, todos los que trabajamos en las organizaciones sin fines de lucro estamos hechos de hierro, así que en verdad como que vamos a seguir esta lucha. Lo que les había dicho hace unos minutos atrás, creo que el Estado debería incorporarse más, debería, más que un apoyo significativo o conmemorativo, debería haber un financiamiento de por medio, porque prácticamente igual hacemos el trabajo que ellos no pueden lograr cubrir. Ese es el rol que tienen las fundaciones y corporaciones. Sin embargo, vamos a seguir tocando puertas, creciendo y nada, o sea, hacerles un llamado también a todas las otras fundaciones, si es que hay alguien que tenga una fundación que está viendo este video, es que apelemos a a la transparencia. Creo que las fundaciones más chicas, o puedo dar fe de la mía, que en base a la transparencia, a cumplir con lo que nos establece el Ministerio de Justicia, por ejemplo, no tenemos nada que esconder. Entonces, hacer el llamado a que, bueno, se siga ese lineamiento y nada, con todas las ganas, como siempre, de seguir trabajando en esto para que el día de mañana las nuevas generaciones que son el futuro puedan tomar decisiones conscientes en esta temática y crear una nueva cultura en lo que es la donación de órganos. No, completamente. Oye, Constanza, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias también a la gente que nos estuvo acompañando durante estos casi 50 minutos de conversación bien entretenida que hemos tenido. Eh,
no solamente cerrar que es efectivo, nosotros en la actualidad necesitamos una sociedad civil muy activa, necesitamos muchas constancias con muchas fundaciones que estén abogando por distintas temáticas en donde el Estado no solamente tenga un rol preponderante, sino que también tenga este vínculo, este diálogo constante con la ciudadanía y que se logre generar una simbiosis, esta famosa, este acompañamiento público-privado para las soluciones, porque en realidad nosotros en la actualidad sabemos, sobre todo en los principios, no solamente en Chile, sino que en las democracias modernas necesitamos a la sociedad civil. Así que, Constanza, mis felicitaciones para tu Muchas proyecto. gracias. Me parece sencillamente genial. O sea, me encanta ver a colegas también trabajando en temáticas distintas, porque eso también habla bastante bien de la flexibilidad, del dinamismo y del emprendimiento que podemos llegar a tener como carrera. Así que, nuevamente, reitero, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros y también agradecer a toda la gente que se conectó en este nuevo capítulo de Conexión Global. Muchas Así que, gracias a ti, Felipe. Y gracias a todos los muchas, que se conectaron. Gracias, Dani. ahí con su club de fans, Claro. Constanza, ¿no? Y que corresponde. Nos estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias a todos, nos estamos viendo. Chao, chao. Chao.